Hola, bienvenidos a otra edición de Pulso Minero. ¿Todo el Ecuador se opone a la minería? ¿El Ecuador será libre de minería? ¿De dónde nacen estos prejuicios? ¿Son reales? ¿Es, es cierto que no queremos el desarrollo de una industria? De esto y más hablaremos en breve. Anécdotas, voces y minería responsable. Pulso Minero, explorando los desafíos e historias que construyen un futuro sostenible. Hola, me encuentro con Gabriela Rumazo. Ella es abogada, pero además es consultora de varias industrias, una de ellas de la industria minera, una amplia experiencia además en comunicación política, Gaby. Bienvenida. Muchas gracias, María Eulalia. Qué gusto estar aquí. Gaby, ¿es verdad que el Ecuador no quiere minería? No, no es verdad. La verdad es que en los últimos años se ha insertado en la mente de las personas, en las redes sociales, una idea de que el Ecuador no quiere minería. Pero esa no es la realidad. La realidad es que muchos de los ecuatorianos no conocen lo que es la minería formal, no conocen los beneficios que ésta puede tener, pero cuando tú te das cuenta cómo van saliendo los estudios o las encuestas que se hacen al pueblo ecuatoriano o a la gente de la calle de si quiere o no quiere minería, esas encuestas dicen que el 60% de los ecuatorianos sí quieren minería responsable. Para llegar a ese 60% de ecuatorianos que quieren minería responsable han pasado algunas cosas buenas y malas. Una de esas cosas buenas es que el Ecuador ya tiene dos minas industriales produciendo. Estas dos minas, en el lapso de los 5 años que están en producción, han exportado alrededor de 7.000 millones de dólares, irrigando a su alrededor todos los beneficios de una actividad tan grande económica, ¿no? Pero también hemos tenido cosas malas, sin duda la minería ilegal. ¿Tú crees que estos dos factores, por una parte el desarrollo de una minería responsable y por otra parte eh, el arrastre o el crecimiento de la minería ilegal han sido factores para que la gente tome posición al respecto de nuestra industria? Sí, yo creo que sí. Hace bastante tiempo, bueno, hace 2 décadas o 3 décadas, no sé, la minería era considerada algo positivo para el país. No existía una enemistad, digámoslo así, con el sector minero formal, sino más bien se le veía como una oportunidad. Y cuando empezamos a tener ya más proyectos en marcha, renació, digamos, o nacieron todos estos temas de antimineros o de grupos antimineros. A mí siempre me ha llamado un poco la atención de dónde salió ese nivel de oposición hacia la minería. Yo creo que hay muchas cosas, sí pueden ser temas ambientales, pueden ser temas sociales, pero también pienso que había otro tipo de grupos que estaban empujando a que la minería formal o responsable en el país no tenga pie o no tenga puesto. Esa es la primera cosa. ¿Grupos como cuáles, por ejemplo? Grupos como antimineros, ¿no es cierto? Grupos que nosotros sabemos que se oponen a la minería a pesar de que tienen algunos otros tipos de vínculos, ¿no es cierto? Me han dicho, grupos ambientalistas que tienen algún tipo de vínculo con grupos antimineros y viceversa, que al final nosotros no, yo no te lo puedo decir al 100%, pero no entendemos de dónde viene ese tipo de empuje o vocación, ¿no es cierto? Y siempre nos hace pensar que es de una minería que no es formal, de una minería que de alguna manera u otra no cumple con lo que nosotros, o la expectativa que tenemos nosotros de minería responsable, y que muchas veces roza con la minería ilegal, ¿no es cierto? Y el problema es ver esta mezcla que existe entre los grupos de ambientalistas, los grupos antimineros y los mineros ilegales. Eso es un tema. Es decir, em, esas narrativas que dicen no a la minería, el Ecuador libre de minería o el cantón tal o el cantón cual libre de minería, no necesariamente están respondiendo a una aspiración legítima de cuidar el ambiente. Sí, yo estoy segura de que no.
Es una pena porque a la final yo creo que todo el mundo que tiene una aspiración legítima, por ejemplo, una persona que realmente cree que tiene que defender el medio ambiente o que piensa que las fuentes de agua pueden estar en problemas, es legítimo y tiene el derecho y debe tener el espacio para poder hablar sobre el tema. Lo grave es cuando se mezclan las cosas, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que utilizando una bandera que no es la correcta o no es propia, intereses ilegítimos llegan a ser impulsados por este tipo de grupos. Ahora, yo que veo, cuando tú empezaste esta pregunta, tú me decías, cuando tenemos 2 minas, ¿no es cierto?, que ya están en funcionamiento y que realmente nos han enseñado cómo o cuán beneficiosa puede ser este tipo de inyecciones en una provincia como es Zamora. Eso es lo que hace que los ecuatorianos, de alguna manera, ya se empiecen a dar cuenta que la minería formal es beneficiosa. O sea, tener una provincia que se convierte en la 4ª provincia en términos de aporte para el país es una locura. O que ha bajado 13 puntos en la pobreza en cuestión de 2 o 3 años también es una locura. Para mí, desde el punto de vista nuestro de industria, de comunicación, no solamente desde las compañías, sino desde los gremios y hasta desde el gobierno, yo me doy cuenta que en los últimos años, ¿no es cierto?, los últimos 2 o 3 años hemos logrado de alguna manera darle la vuelta a ese pensamiento tan negativo que se logró instaurar en la mentalidad de las personas en los años anteriores. Y cómo lo hemos logrado o cómo se ha ido logrando, no estoy diciendo que ya es una batalla ganada, sino que se ha logrado de alguna manera cambiar, es con datos, ¿no? Entonces, cuando tú puedes decir, ¿sabes qué? La industria minera crea empleos, es una cosa, y otra decir, ¿sabes qué? Creó 145,000 empleos en un trimestre del año pasado, es una locura, ¿no? O sea, o cuando tú dices desde el 4º rubro, lo que yo te decía hace un rato, en términos de exportaciones para el país, es una locura, solamente con 2 minas. Entonces, yo sí creo que la expectativa del ecuatoriano, que ahora, después de lo que vimos de Brújula Minera, te dice el 60% si quiero, 6 de cada 10, es porque tiene una visión hacia el futuro de que la minería responsable puede ser lo que le cambia al país económicamente o puede ser la raíz, ¿no es cierto?, del cambio de país para que sus hijos, ¿no es cierto?, puedan tener un futuro mejor en un país como el nuestro, que ahorita está complicado. Así es. Y esa opinión no es, no se divide en partes iguales en el país. Inclusive hay estudios ya de percepción más aterrizado a territorio en donde se evidencia que la aceptación a la industria minera en territorios mineros es muchísimo más alta que el promedio, ¿no? Es decir, los datos están avalando que la gente está viendo que es una industria que está generando beneficios para ellos en términos de empleo, en términos de capacitación, es una oportunidad para conservar el territorio, es una oportunidad para dinamizar los emprendimientos, etcétera. Sin duda, la industria minera es una plataforma de desarrollo, pero ¿qué tarea tenemos nosotros los mineros? Nosotros tenemos algunas tareas. Yo siempre pienso que tenemos muchas tareas, ¿no es cierto? Una es, obviamente, cumplir con nuestras obligaciones desde el punto de vista legal, social, económico, que son cosas que son inherentes al cumplimiento de cualquier persona en el mundo, ¿no es cierto?, para ser un buen ciudadano, ya sea corporativo, ¿no? Pero aparte de eso, nosotros yo creo que tenemos algunas misiones como ser súper transparentes, ¿no es cierto? Siempre manejar la mayor cantidad de información que nos ayude a nosotros a enseñarle a la gente lo que realmente es la minería. Ser coherentes, o sea, nosotros deberíamos entender que la coherencia debería ser parte vital de la manera en que nosotros nos manejamos como industria. Y cuando me refiero a la coherencia es, señores, nosotros venimos a instalarnos aquí, ¿no es cierto?, en su territorio, y todo lo que nosotros decimos o sale de nuestra boca va a tener coherencia con lo que nosotros hacemos. Hacemos dentro de la comunidad, hacemos con nuestros stakeholders, hacemos con el gobierno, con todo el mundo. Entonces, ser coherentes y además constantes. Desde el sector minero nosotros necesitamos constancia. Cuando me refiero a la constancia, no es la constancia en la parte de la operación, porque la operación camina, ¿no? No. Constancia con cómo nosotros tenemos que referirnos o cómo nosotros tenemos que transmitir todo lo que nosotros sabemos al resto del mundo.
Hay un tema que a mí siempre me da vueltas en la cabeza y es cómo nosotros vamos a explicarle a todos nuestros stakeholders lo que significa la minería. ¿Cómo? Y lo hemos venido haciendo de alguna manera con las comunidades, lo hemos hecho con abogados, lo hemos hecho con una serie de stakeholders, ¿no? Pero es nuestra obligación, porque de esa manera nosotros vamos a poder empujar la legitimidad de lo que nosotros estamos haciendo, a pesar de que ya es legítimo, porque nosotros sabemos que al firmar un contrato y todo, nuestra actividad es legítima, ¿no es cierto? Tenemos que, por medio de nuestra comunicación, de nuestros relacionamientos, ¿no es cierto?, ir legitimándola cada vez más. Tal vez ahí hay un elemento muy importante que hay que rescatar, y es que esa narrativa de defensa a la industria tiene que venir también del Estado ecuatoriano. Lo hemos estado viendo poco a poco, pero recordemos, Gaby, que hemos tenido en el pasado gobiernos en donde la palabra minería era prohibida, ¿no? Ahora ya lo vemos, el presidente Noboa estuvo en foros nacionales e internacionales diciendo sí a la minería responsable, ¿no? Pero eso es algo que no es común, pero además la defensa de la industria minera no solamente le compete a la industria, le compete al público que es el Estado. Completamente, completamente. Si nosotros vemos lo que ha venido pasando durante los últimos años, podemos darnos cuenta cómo ha ido cambiando el discurso político. Ahorita que estamos a pies de elecciones, nos podemos dar cuenta cuál es la posición que tienen los candidatos. El debate presidencial, por ejemplo, lo reveló. Exactamente. Y tú te das cuenta algo que nosotros veíamos hace 4 años, ¿no es cierto?, que era algo prácticamente imposible. Los candidatos no se atrevían a hablar sobre temas mineros, ¿no es cierto?, porque era mala palabra. La minería era una cosa muy considerada como nefasta, el cual no tiene sentido. Y ahora estamos viendo que ya se está instaurando como una necesidad del Estado, como un pilar, ¿no es cierto?, del desarrollo del país. Es un pilar fundamental del desarrollo económico. Y además, solamente para decir un tema y que yo creo que es importante, cuando hablamos de minería, nosotros siempre hablamos, es que la minería crea empleos, la minería genera exportaciones, genera dinero, genera impuestos, genera todo. Pero yo creo que lo más importante es pensar que la minería genera desarrollo. Desarrollo para todos, para todos. Y yo creo que ahora el gobierno tiene que darse cuenta, no es que tiene que darse cuenta, yo creo que ya se está dando cuenta, pero los gobiernos tienen una obligación. Y tienen una obligación de, primero, hacerse cargo en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, de un sector que de alguna manera u otra lucha contra viento y marea para poder seguir adelante, hacerse cargo de sus decisiones, empujar los temas, ¿no es cierto? Así es. Empujar los temas, las aprobaciones y todo lo que nosotros necesitamos y, a su vez, exigirle a ese sector que se comporte como debe comportarse. Porque yo creo que las cosas van de ida y de vuelta, ¿no es cierto? Igual que las compañías se tienen que comportar como buenos ciudadanos corporativos, como lo hemos dicho muchas veces, con el gobierno, con sus obligaciones, con las comunidades, con sus stakeholders, con todo el mundo. Y eso que dices es absolutamente vital. Creo que, bueno, este podcast no es solamente dedicado a quienes estamos en la industria minera, este podcast es dedicado a todos los ciudadanos, mineros y no mineros, en la industria y fuera de esta industria, ¿no? Pero creo que una base fundamental del desarrollo de esta industria es que no queremos inversión sea como sea. No queremos minería sea como sea. No queremos rédito económico sea como sea. Queremos la mejor minería, con los mejores estándares, con las mejores prácticas. Y en ese sentido, Gaby, ¿qué tiene que hacer el Estado ecuatoriano para que sea un imán de la mejor inversión, de los mejores ciudadanos corporativos? Yo creo que tiene que darnos más seguridad jurídica. O sea, yo creo que un Estado puede exigirle muchísimo a las compañías mientras cumpla con sus obligaciones. Si nosotros queremos que en este país se queden las mejores compañías o que sean las mejores compañías del mundo, ¿no es cierto?, con los mejores estándares, con todo lo que nosotros acabamos de decir, tenemos que darle seguridad jurídica a esa inversión. Tenemos que cumplir con las promesas que hacemos. Si nosotros les hemos dicho o hemos atraído inversión minera a este país diciendo que vamos a abrir el catastro minero, tenemos que abrir el catastro minero.
O sea, es una obligación. Y ahorita lo ha dicho el presidente abiertamente, lo dice la ministra, se va a abrir el catastro minero. ¿Por qué? Porque tenemos compañías que son excelentes compañías, que han visto este país o lo han considerado como una oportunidad de inversión, y nosotros tenemos, como Estado, el Ecuador tiene la obligación de cumplir con eso. Entonces, si tú me dices a mí, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Tiene que cumplir, ¿no es cierto? Cumplir con todos los ofrecimientos que ha hecho. No, Tiene. no eres legítimo cuando no cumples. Exactamente, porque yo creo que nos aplica a todos, ¿no es cierto? Esto es como en casa, esto es como una casa, ¿no es cierto? Cada uno tiene derechos y tiene obligaciones. Los papás dicen una cosa, los hijos tienen que cumplir. Es como una casa, ¿no es cierto? Y si nosotros queremos que se queden aquí los mejores, tenemos que darles las condiciones para que se queden. Y para mí viene en tres momentos. El uno es darles seguridad jurídica, porque nosotros tenemos que entender que cuando una persona o cualquier compañía viene a este país a invertir dinero, lo hace a su cuenta y riesgo. Y esa cuenta y riesgo necesita algún tipo de protección. No estamos hablando de $5, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares. Que por muchos años están entrando sin ver $1 de rédito, porque así es la industria. Exactamente. Y es un tema que la gente tal vez no lo llega a comprender, ¿no es cierto? Porque las compañías mineras hacen inversiones a larguísimo plazo. Tú sabes que un contrato minero, desde que empieza su exploración, no un contrato, una concesión minera, desde que empieza su exploración puede demorarse 20, 25 años hasta llegar a ver un fruto real, ¿no es cierto? Entonces, el no darles esa seguridad, el no protegerles de alguna manera es bastante complicado. ¿Por qué? Porque las compañías al final se desencantan y se van. Entonces, si nosotros queremos que aquí estén los mejores, tenemos que ser coherentes. Y esa coherencia viene con muchas exigencias para compañías como las que vienen, ¿no es cierto? Pero también con una seguridad jurídica y cumpliendo ofrecimientos que les hemos hecho durante muchísimo tiempo. Muchas gracias, Gaby, por esta conversación. El tiempo se nos está acabando, pero quizás cabe hacerles una invitación a todos ustedes. A quienes conocen de la industria, la invitación es: sean voceros de esta industria. La minería es un tema que siempre genera pasiones. Seamos voceros, informémonos mejor. Hay un montón de datos disponibles para ustedes. Por ejemplo, en la web de la Cámara de Minería del Ecuador, en nuestras redes, seamos voceros. Y aquellos que no están en la industria, que tienen dudas sobre la industria, que son escépticos de la industria, pues también la invitación a informarse, la invitación a preguntar. Totalmente. Y pensar, solamente, yo sé que estamos acabando, pero pensar en una cosa que yo siempre hablo con mi hija. Mi hija tiene 13 años. Y de alguna manera la gente joven viene con un chip muy ambientalista, los niños, y otra vez entrando al tema de la coherencia, ¿no? Si nosotros estamos utilizando minerales todos los días de nuestra vida, si estamos pensando en el cambio de una matriz, ¿no es cierto?, energética, si usamos celulares, si usamos micrófonos, computadoras, todo, ¿no es cierto?, tenemos que pensar que explotación minera se va a dar y qué mejor hacerla de una manera legítima, legal, con los mayores estándares, con todo, y no crear un mercado por ahí, ¿no es cierto?, o crear algo oscuro que de alguna manera va a seguir explotando esos minerales y no nos va a dar los réditos que necesitamos de todos como Estado, por ejemplo, o como comunidades, o derechos que tienen, ¿no es cierto?, que tenemos todos sobre ese tipo de minerales. Así es. Gracias, Gaby, por esta conversación. Seguiremos profundizando sobre los números de los estudios de percepción y con ustedes hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.